Momento de la mañana. El mate no está en condiciones, pero de hace un tiempo largo ya. O sea que no me atrevería hoy a convidarte ni siquiera uno como para decir picaste. Qué bárbaro. Esto decanta en una situación que no va a estar. No. Gracias por cuidarme. No va a estar nada bueno. Está como el día, con la alerta amarilla. Alerta verde se está. Alerta verde. Alerta verde. Está complicado, está lavado. Lavadazo. Tiene pinta de lavado. Lavadazo ese mate. Bueno, ¿cómo estamos para esta mañana de martes? Hay mucho dato dando vuelta de la política, de la economía, de toda la cuestión, ¿no? Viste, muchas veces llegamos al viernes y digo, bueno, ¿qué hablo la semana que viene? Y el lunes se encarga de tirar todos los temas. De manejar todo. No, económicos, bueno, ayer salió el dato de inflación que veníamos charlando, hace muchos meses veníamos charlando, mirá que se estima que 2025 va a cerrar entre un 20, dicen los optimistas 20, dicen los pesimistas 25. Faltando 6 meses ya está en un 39, está en un 39,4. Es el anual. Ese es el anual. Lo que es acumulado 2025 está en un 15%, 15,1 me parece. Entonces, ante una inflación que sigue bajando mes a mes, no es loco pensar que vamos a cerrar en esos valores. Bien, 25, ahora, claro, la pregunta que 22, 23, sí. La pregunta que ayer se hizo mucho y que yo debo hacer, ¿es un número dibujado este 1,6 o no? Porque, a ver, ayer se habló mucho, ¿no? Cuando apareció digo porque muchas de las consultoras privadas que habitualmente, incluso el propio gobierno, Consulta y Consume, daban un número un poquito más alto. Algunos estaban en 1,8, otros estaban en un 2,1, y de repente cuando aparece ese 1,6 dibujado en las pantallas de todos los monitores televisivos ayer, no, como que generó alguno. Incluso las redes después se encargan, ¿no? Viste, básicamente aparecen. Sorprende, la verdad que sorprende, sí. No, creo que nadie dice que sea dibujado. Ni siquiera ves la gente de la oposición que salten a decir contra el número de la inflación. La verdad que no creo. Qué sé yo, uno no está ahí tanto en la cocina y eso no puedo poner las manos en fuego con eso, pero es muy difícil. Es muy difícil, creo que se dibujó en la época de Moreno y así no fue, hace muchos años, por suerte, pero creo que ningún gobierno después lo volvió a tocar, me parece. Bien. Y no creo que este sea el caso, la verdad que no. Lo bueno del dato que se sigue analizando, a ver, tipo cuánta gente sale de la pobreza o vuelve a ingresar, qué sé yo, y lo que es en alimentos, viste que dijimos, es un promedio, ese 1,6% es un promedio, dentro del cual ese promedio, lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas dio mucho más, creo que 0,3, no quiero decir ahora porque me lo olvidé, pero dio mucho más abajo que el promedio, lo que es una muy buena noticia. En algún mes de este año ha sido un número más alto, que no es bueno, pero bueno, eso lo que significa es que más gente sale de la pobreza mes a mes, al menos estadísticamente. Claro, perfecto. Para la estadística. Bueno, así que nos quedarían de cuánto, estamos a 10 puntos de llegar a ponerle a esos 25. A 10 puntos faltando 6 meses. Si pensamos que esos 6 meses la inflación va a seguir bajando, 1,6, 5, 4, 3 y así, o incluso por debajo del 1, y es como que somos optimistas de que cerrar con menos del 25, yo creo que va a andar cerca del 23, o sea, ya llegando a fin de año vamos a ir ajustando cada vez más cuál va a ser ese número, pero yo creo que va a cerrar el año con entre un 23, 24%. Bien, perfecto. Bueno, veremos qué pasa con eso. Hoy hay mucha data, estaba mirando por acá recién, el dólar blue, el minuto a minuto, que bueno, qué va a pasar este martes, porque ayer tuvo un saltito otra vez, ¿no? Estuvo en 1.003 y algo, 1.040 creo. Exacto, el motivo, el gran motivo fue algo que charlamos la semana pasada. El gobierno le dio fin a lo que son las LEFIs, que son unas letras de muy corto plazo. Bien, es verdad. Y se volcaron al sistema como 10 billones de pesos. Bien. ¿Sí? Es difícil escribirlo, no sé cuántos ceros son, claro, pero fueron 10 billones de pesos. Exacto, son números complejos. Entonces, ¿cuál fue la vía de escape que le dieron a esa plata que iba a quedar líquida en el sistema? Los que son las LECAPs de corto plazo. Bajaron incluso la caución a un día, bajó al 12%, la tasa. Muy por abajo. Al haber tasas tan bajas y una parte de ese efectivo fue al dólar. ¿Sí? Por eso ayer subió mucho, un 2%. ¿Qué hicieron del gobierno? Ayer mismo habilitaron exclusivamente para los bancos una licitación de LECAPs, cosa de que ese manojo de dinero vaya más exclusivo a la tasa de interés, que va a seguir bajando. La tasa de los plazos fijos ya bajó, está en un 26%. Ahora te traje una plaquita que podemos compartir, donde
es una placa grande digamos, con el monitor de las tasas de mercado, donde tenemos también las cauciones. Son estas. Arriba están las cauciones. Vos fijate que la caución, que es dentro de las filas de arriba, cerró en un 15%. Tasa Badlar, tasas de política monetaria están en un 29%. Después los que encontrás más abajo, vos fijate que son las LECAPs. Las LECAPs tienen cada una fecha de vencimiento, que por lo general cada 15 días te vence una, ¿sí? Y lo que te indica es una tasa efectiva mensual que está la remarcada en verde. Vos fíjate que a una inflación del 1,6%, 1,5%, 1,7%, ponele que dé el mes siguiente, ajá, el ganar el 2,25%, el 2,5% mensual, ya es una tasa real positiva. La cual, si vos elegís, por ejemplo, yo quiero invertirme en pesos, porque pienso que el dólar no va a estar muy agitado, me quiero invertir en pesos a mayo del 2026. Vamos a agarrar cualquier dato de lo que están ahí. Mayo de 2026, y bueno, yo me aseguro de acá a mayo una tasa real del 2,5 todos los meses. Y lo que se supone que va a suceder a medida que pasen los meses, que la inflación va a ser del 2, 1,5, 1, 0,8, 0,7. Entonces vos ya te garantizás ganar 2,5 con la inflación cada vez en baja. Por lo tanto, te garantizás una tasa real cada vez más alta. Bien. Para tus pesos. Bien. ¿Sí? Que serían un anual más o menos de un cuánto. Un anual, un 30, 34, 35, 33. Depende la, ¿cómo se llama? La tasa que vos te elijas, el vencimiento que vos te elijas, comparado contra un plazo fijo de un 26, claro, 28%. Claro. ¿Sí? Y después lo que tenés también, si querés estar invertido en pesos, son bonos SER, bonos que ajustan por inflación. Vos decís, por ejemplo, para quien no es tan optimista, no me quiero invertir en una tasa fija porque si la inflación se me dispara otra vez, si sucede tal cuestión, la inflación se me puede llegar a disparar. Entonces, ¿qué te ofrece el bono? La inflación más una tasa de interés. Bien. Hoy la inflación está, dijimos, 39%, supongamos que se mantenga así. El bono lo que te va a dar es ese 39% más un 10-12% adicional. Bien. Por lo tanto, es una buena estrategia igual, si sos medio pesimista, hacer tasa en pesos atada a la inflación y un poquito de tasa fija también, si pensás que el dólar se va a mantener en estos parámetros. Hoy lo que seguramente veníamos hablando antes, lo que seguramente va a suceder en el día de hoy es que el dólar va a bajar. Ante esta licitación que va a salir exclusiva para los bancos, para captar esos 10 billones que hay dando vuelta, lo que va a provocar seguramente es que vayan muchos a tasa de interés y el dólar baje. Bien. Sí, ya dijimos, es como una balanza. ¿Una caída amplia o un movimiento ahí chiquito? Mirá, o dependerá de la cantidad de gente que vaya esto. Es para los bancos. Calcula que la caída puede llegar a ser amplia. Ayer la suba fue amplia. ¿Sí? Ayer el dólar subió un 2%, es un montón. Acumula un 7, 8 en el mes, que es un montón para lo que veníamos acostumbrados. Entonces se puede dar hoy un ajuste del tipo de cambio que puede llegar a estar en esa magnitud aproximadamente. Bien, bien. Así que ya lo dijimos que es como una balanza, ¿viste? Bajan las tasas de interés, sube el dólar. Baja el dólar, otra vez vuelven a bajar y es así, más o menos cómo se maneja. La balanza de la justicia monetaria. La balanza muy bien, vos lo dijiste. Vos lo dijiste. La balanza de la justicia monetaria. Buen término como para usar. Bueno, gracias, te lo voy a robar. Sí, lo vamos a agendar, lo vamos a patentar. Ese SER, el otro día me llegaba un mensaje, sí, ahora que me recuerdo. ¿Es el famoso SER de Duhalde en aquella época del 2001? ¿Te acordás cuando apareció el dólar? El 1,40 más el SER, que te pagaban el dólar. ¿Te acordás que primero decía el que depositó dólares recibirá dólares, sí, el que depositó pesos recibirá pesos? Y después eso del dólar aparecía que no era tal como se había dicho, sino que era el dólar más el 1,40 del SER. No sé cómo era, pero tenía que ver con esta. Me perdí esa parte. El SER es un índice que te mide la inflación, que creo que, si mal no recuerdo, lo emite, lo publica todos los días el Banco Central. Bien. Entonces es lo que te da una estimación y es el ajuste que te da a estos tipos de bonos en pesos. Sería, o sea, entonces que quizás es una inflación más una tasa de interés. Bien, entonces quizás sea eso, el 1,40 más el SER, quizás era eso, ¿no? Era esa tasa entonces que se movía ahí de manera constante. Bueno, entonces hoy esperaríamos una baja del dólar. Sí, yo me animo a decir que sí. Me animo a decir que sí, y si no se da hoy, o sea, va a estar quizás en una baja en lo que es de acá a esta segunda quincena de julio. No creo que el dólar se vaya al 10% en el mes, como casi lo está hoy,
probablemente cierren en el 6, 5 o por ahí. Hay una volatilidad que es incluso que está dada porque estamos en un año electoral y a medida que salgan informes con datos de consultoras, qué sé yo, el dólar va a ir fluctuando, se espera volatilidad como todos los años electorales, así que, pero bueno, venía el dólar escalando, en principio se esperaba que así suceda por esto de que había un paquete de dinero ahí que se iba a liberar al mercado y que parte de ese paquete iba a ir en busca del dólar, seguramente. Bien. ¿Sí? ¿Qué negocios en aquellos que tienen la mirada puesta o que tienen, digamos, que conocen el movimiento? Y hay que diversificar. Lo bueno, lo que te da tu cuenta de inversiones es que te permite diversificar. Y diversificar como de la manera que vos quieras, ¿entendés? Podés hacer en tu cartera, podés diversificar lo que es ahorros de corto plazo en pesos, una parte de esos ahorros en tasa fija, otra parte es en bonos atados a la inflación para tener más cobertura, tu otra mitad de la cartera en dólares, mitad de esos dólares digamos, en lo que es renta fija y la otra mitad en renta variable, cosa de saber también si el mercado está alcista y con un mercado alcista ganás más que con un bono, a cambio de un poco más de volatilidad. Esas son cosas que tu asesor te puede llegar a recomendar de acuerdo a tu perfil y tu horizonte de inversión. Claro. Vos sabés que estuve hablando con mucha gente joven, me dice, no, pero yo de eso no entiendo nada lo que dice, es todo muy engorroso, no sé, es muy fácil esto, o sea, porque es muy sencillo. El tema es empezar. Claro, hay gente que no se anima con eso, mucha gente joven que incluso está en un momento bueno, digo, hay un buen laburo, que tiene un ahorrito que si lo empieza a volcar acá puede empezar a generarse algún movimiento interesante. Lo mejor que van a hacer, sobre todo si sos joven, es aprender. Porque cuando vos pones, no te digo toda tu plata, sobre todo no te recomiendo que pongas toda tu plata si no sabés. Claro. ¿Sí? Si tenés miedo, un montón de cuestiones como las que decís, bueno, pero poné algo. El poner algo, si te interesa, te va a ayudar muchísimo a aprender de todo esto y después de muy poco tiempo vas a decir, no era tan complicado. La verdad que no era tan complejo. Bien. Cuando empezás a ver que te llegan las rentas, a ver cuando sube el dólar, a ver qué pasa con mi cuenta, qué pasa cuando el dólar baja, y le das tiempo y lo empezás a mirar un poquito y escuchando al mismo tiempo, o sea, intercalar práctica con teoría y práctica te va a hacer calzar todo esto que hoy por ahí es una nube de datos que es difícil acomodarlo a veces. Claro, entiendo claro. Que puede llegar a hacerlo, sí. Claro, bueno, pero es falta esto, la educación financiera, ¿no? Que no, digamos que no nos sobra, nos falta horrores. Estamos años luz de la educación financiera, sí. Quien la ve, la verdad que quien la ve y se interioriza de a poco, por suerte son cada vez más. Creo que había un dato que decía que para el 2020 el 1% de la población tenía cuenta comitente, que significa cuenta comitente sin inversión en bolsa. Hoy es el 6%. O sea, 6%. De un 100 estamos a años luz todavía, pero en solamente 5 años se mejoró un montón. Claro. Se multiplicó la gente que invirtió en el mercado por el acceso a la tecnología, a la información. Se facilitaron un montón de cosas que se van a seguir facilitando. Impecable. Entonces, impecable. Vos sabés que, bueno, esto me viene un poco también como para preguntarte y tirarte también un poco en la data. Viste que, bueno, vos me compartiste hace unos días en redes sociales ahí en un recorte, creo que era de Infobae, ¿no? De Infobae, una nota de Infobae. Se estaba hablando un poco sobre lo que va a ser, y yo te lo había dicho hace algún momento, ¿no? La futura desaparición por completo de lo que va a ser la jubilación. Si viste que se empieza a hablar de eso en varios. Vos en algún momento me decías, no sé si va a desaparecer por completo, pero ya se empieza, mira, no digamos ya, pero sí. A 30, 35, 40 años se habla de que va a desaparecer por esto que vos venís anunciando, que es el empezar a generarse la jubilación a través del mercado, a través del sistema. Exacto. Otra cosa que te da el mercado buenísimo, que es cuando vos lo empezás a mirar, es esto de que no importa los colores políticos que pasan, vos tenés más independencia en analizar lo que sucede en la economía, ¿sí? Mezclado con la política y proyectarlo. Sí, hoy, ¿por qué? La nota era durísima, me gustó porque era durísima la nota, o sea, te cantaba la posta. La posta, claro. Te cantaba la posta, pero de lo que se estima de lo que está pasando ahora y lo que proyectado, lo que puede suceder de acá a 30 años. La jubilación, como la conocemos, va a dejar de existir. Y es así por un montón de cuestiones. Primero, lo que decía la nota, que hasta hace décadas era una pirámide donde eran muchos los aportantes y pocos los que cobraban, ¿sí? Se superó la expectativa de vida, por un lado, ese vértice superior es cada vez más amplio, o sea, personas que cobran de manera pasiva es cada vez más amplio,
Pero por otro lado, por un tema Yo te diría que se invirtió hoy día. Se invirtió Se dio totalmente, vuelta esa pirámide. se dio vuelta. Y por el otro lado, o sea, ¿por qué se amplió también? Hace varios años, muchas personas que no habían nunca aportado le dieron una jubilación. Porque sí. O sea, eso lo que provoca hoy es que tengas una jubilación mínima que sea bajísima. O sea, es una torta dividida entre mucha más gente de la que había. Obviamente que a cada uno le va a tocar menos. Lógicamente, lo bueno para quien nunca aportó que va a tener una jubilación que no hubiera tenido nada. Claro. Pero a quien ya la tenía, y le va a implicar cobrar claro. menos. Y eso es lógico. La famosa torta de la tía, ¿viste? Que la tía siempre, cuando vos tenés una tía que le das la torta para cortarla, es una feta de fiambre. Es una feta de fiambre. A medida que va cayendo más gente, Claro. vos necesitas que la porción sea menor para que todos coman. Claro. ¿Entendés? Bueno, y eso es lo que está sucediendo hoy. Producto de que los jubilados son cada vez más, con menor gente aportando, y hubo un salto de jubilados hace 15 años aproximadamente que nunca aportó y se sumó al sistema. ¿Sí? Entonces, Bien. eso hizo que cada uno cobre menos. Pero por otro lado, estamos viendo un cambio en las cuestiones de las nuevas parejas, de los chicos, que cada vez se tienen menos hijos. ¿Sí? Hay parejas que o directamente no quieren No tener tienen, hijos claro, sí, o sí. no tienen más de uno. ¿Sí? Eso cambió y viene cambiando hace un montón, donde en los 70 era normal tener el primer hijo a los 24, 25 años y hoy es normal tenerlo a los 10 años después, Claro. después de los 30. ¿Sí? Y a medida que vas creciendo y no tuviste el primer hijo y bueno, tenés menos margen lógicamente para tener el segundo. Entonces, eso lo que va haciendo es que a futuro tengas menos trabajadores. Claro. Que la Tenés población menos- sea cada vez más vieja. La población sea cada vez más vieja, eso totalmente. Algo que ya le ocurre a Europa, ¿no? Hay países Obvio. desarrollados, Inglaterra, España, Francia y demás, que tienen mucho anciano, poca gente activa. Y Europa también tiene el mismo problema de jubilación que nosotros. O sea, el mundo tiene todo ese problema. No es algo neto de Argentina, exclusivo de Argentina. Nosotros tenemos este problema y 100.000 problemas más. Claro. ¿No? Pero en principio vas a tener menos trabajadores, igualmente tenés un montón de empleos informales, ¿sí? Para cada vez más jubilados. O sea, por eso sí o sí tiene que cambiar esta ley. Va a cambiar la ley y aparte, pero, o sea, más allá de que la ley cambie, hoy hay un lío bárbaro, se va a vetar lo que aprobó el Senado para un aumento del 7% de la jubilación. O sea, están haciendo un escándalo por un 7%. O sea, no le resuelven el problema a nadie. A nadie, tal cual, ¿Entendés? a nadie. Por un 7% de la mínima, más otros cambios, ¿no? Que también fueron votados, pero... Es cierto también que la mirada, digo, no tener también ese 7% también es negativo, ¿no? Lógico. Es negativo, pero Lógico, es cierto sí. que el 7 tampoco es que le va a cambiar la vida a los jubilados. Por lo tanto, a lo que vamos con esto es que todos nosotros estamos obligados a armarnos un fondo que trabaje para nosotros para cuando ya no podemos trabajar. Un fondo que sea complementario a la jubilación, que probablemente sea la mínima o algo muy parecido de la mínima. Entonces, hoy que podés trabajar, estamos todos obligados a hacerlo. ¿Cuánto es? Mucho, poco, no sé, no importa, tiene que ser algo. ¿Sí? O sea, hay poca educación financiera o nada de educación financiera, pero bueno, a medida que vayas escuchando esto, más un montón de gente que habla de lo mismo, te puedes ir interiorizando y ver, che, bueno, a ver, no debe ser tan difícil, de hecho es una pavada hacerlo, y lo vas haciendo, aunque sea, si lo puedes hacer con poquito, hacelo con poquito. Si te vas a encontrar con algo el día de mañana que te va a recontra ayudar. Lo peor es que puedes hacer es no hacer nada. No hacer nada, claro. Bueno, y tenemos un poco, estos son los montos, ¿no? De las situaciones, cómo se Exacto. mueven, ¿eh? Ahora, yo te voy a explicar un poco lo que armé, A ver. lo que armé en este cuadro. Has trabajado, ¿eh? Te has Sí, metido mucho en el laburo. fue hacer un Excel. Cuando salió la primera fórmula, listo, todas las otras ya decantan. Estaban, claro. Ya estaban. Bien, O sea, bien. Entonces, vos podés vos tenés que tener un paquete de dinero, un capital que trabaje para vos. Lógicamente que si tu capital es poco, lo que vas a lograr es más bajo, ¿sí? Y necesitas para un capital, por ejemplo, de $3.000, como lo puse ahí, $2.917, necesitas un capital más amplio. Bien. Entonces, lo que también te digo en la planilla es cómo llegar a ese capital, ¿sí? De acuerdo a la edad que tenés Que tenés hoy. en la actualidad, bien. O sea, hoy la edad jubilatoria es a los 65 años para los hombres, yo calculé Bien. 65, recordemos 60 para las mujeres, entonces cada uno que haga su cuenta. Entonces, si vos querés tener un extra todos los meses de aproximadamente $600, necesitas un capital de $100.000. Llegar al momento de tu retiro con $100.000. El kit de la cuestión es cómo te haces de esos $100.000. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que calcular es que si tenés 20 años, Es una papa. si tenés 20 años, te faltan 40 años por delante. El efecto del interés compuesto
te hace el trabajo por vos. Por vos, claro. Con solo $10 todos los meses llegas a $100.000 que cuando digamos, los inviertas en renta fija a una tasa del 7% como la que calculé ahí, te van a dar los $583. Vos fíjate que si tenés 20 años, mirá el efecto del tiempo. Si tenés 20 años, con $10 lo haces. Lo haces. ¿Sí? Pero si tenés 55 años, necesitas casi $500 para llegar al mismo resultado. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que cuanto antes empieces mejor. Claro. A los 20 años, quizás ahorrar $10 puede que no sea tan sencillo. Pero en algún momento de tu vida, 25, ya va a dejar de ser algo inalcanzable y de hecho no te vas ni a dar cuenta, 30 años, y a medida que pase el tiempo, cada vez te va a costar mucho menos. Te vas a encontrar con ese capital de $100.000 que te va a posibilitar una renta periódica de 583. Sumados a los 350 que está la jubilación, la verdad que 310 más o menos que anda la jubilación, y bueno, vas a tener $900 todos los meses para que te va a posibilitar, digamos, hacer una mucho mejor vida, ¿sí? Cuando cual. ya no puedas trabajar. Tal cual. Vas a tener $500 de más. $500 de más y un capital de 100.000. Claro, aparte. Que no es y un un dato capital menor. de 100.000 que no es un dato menor. Claro. ¿sí? No es un dato Entonces, a medida que pasa el tiempo, si querés tener más del doble, o sea, de jubilación, no llego a ver la jubilación mensual por la placa, pero... Por el Zócalo, por el Zócalo, Levantar el Zócalo. pero tenés que llegar, ahí está, si querés llegar a los casi $1.500 todos los meses y necesitas 250.000, un capital de 250.000 que trabajando en renta fija te dé esos 1.500. O sea, el desafío es llegar al capital. Después obtener esas rentas es muy sencillo, claro. Pero el desafío es llegar a ese capital. Al capital, bien. ¿Sí? Por lo tanto, si vos tenés 20 años o 25, vos fijate que lo haces, no es un monto no es un desafío lograrlo, es un café menos, en vez de comprarte la zapatilla que más te gustan, las más caras, y comprate un escaloncito menos, pero hacelo, ¿sí? Porque lo vas a llegar muy fácil. El teléfono, que está tan de moda, ¿no? El tener teléfono. En vez del top, iPhone, claro. en vez del iPhone top 75, alta gama, sí, comprate un poquito 48, menos. claro. O sea, se puede hacer. Bien. Vos fíjate que si dejás lo mismo para tus 40 años y vas a necesitar casi $200. Claro. $200, o sea, para tus 40 quizás no es un monto inalcanzable, pero no son los 25 que necesitabas 20 años antes. Claro. ¿Entendés? Son 10 veces más. Y Casi 10 probablemente a los veces 40 más. ya hay una familia, ya cuesta un poco más hacerse Cuesta un poco más. dinero, ¿no? Cuesta un poco más. A los 40 llegar a los $188 por mes, pero no te va a costar nada $24 por mes a los 40. Nada te va a costar. Hoy vengo cascoteando a mi sobrino que tiene 18. Dale bien. que son 30, Muy mete bien, 20 claro. dólares. Sí, pero tío, no tengo. Bueno, conseguilo alguna. Hacelo, claro, hacelo. Exacto. Hoy te va a costar mucho, pero a medida que pase el tiempo te va a costar cada vez menos. Y después es mantenerlo. Ya Bien. está, mantenerlo, llegás a ese monto, es muy fácil llegar a ese monto y te puede salvar. ¿Sí? Entonces te va a salvar, de hecho. Y si vos no lo querés ver como algo tan a futuro para tus 65 años, convencer a un chico de 20 que ahorre para los 65, lo más complejo es eso, convencerlo de 20. Pero vos fíjate que si mantenés esa inversión por 20 años, quizás una inversión un poco mayor, y bueno, esa renta periódica en vez de los 65 te la vas a hacer a los 40 y te va a complementar un sueldo. Claro. Si ganás bien, fenómeno, no la usás. Ahora, si tenés un salario bajo a tus 40 y tenés familia, ya tenés otras cuestiones a los 40, te va a ayudar. O sea, siempre es positivo hacerlo, con lo que puedas, pero hacelo. No te quedes de brazos cruzados porque hay mucho lío, yo no sé. No, créeme que es una pavada hacerlo. Pero hay que arrancar. Hay que arrancar. Hay que poner primeras, nada más que eso. Bueno, es un buen dato este. Has trabajado mucho. No tanto. Has trabajado mucho para tener un poco la data. Bueno, esperamos entonces para hoy baja del dólar. Si, yo calculo que sí. Se da, ya te tenemos que dar a la derecha, porque ya venís de una serie de aciertos. Yo calculo que sí, yo calculo que se va a dar. Después te mando un mensajito. Después mandas un mensajito. Después te mando un mensajito. Hay que explicar esto porque por lo general la gente suele hacer la mirada de que esto tiene mucho que ver con la parte política. Y todo lo contrario, porque lo explicás siempre. Que, a ver, un poco sí. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Llevémonos a 2 años atrás. La tasa del 110% no te hacía bajar el dólar.
Entonces, tiene un componente político de confianza. Entiendo. ¿Sí? Yo a lo que iba digo es que tu mensaje no es político, digo, porque No, para nada. vos podés hacer una gestión de movimiento de dinero si pensás que al gobierno le está yendo bien, Sí. o podés hacer un movimiento de dinero pensando también en lo que dice contrario. la otra parte, lo contrario, Exacto, ¿no? exacto. O sea, no es que el mercado, digamos, tiene ahí una mirada de... No, el mercado es el para nada. mercado. Es el mercado y la plata busca la plata y hay veces que por más que te digan ¿Qué lo que te frase digan, esa? la plata busca la plata. placa busca, siempre me decía la abuela, ¿viste? La plata busca, sí, exacto. Por más que te digan lo que te digan, si más o menos sabes un poco de mercado, no vas a ir a lo que te diga, no sé, tu color político, ¿sí? Porque uno cuando ya sabes algo de mercado, por más que quien te guste políticamente diga una cosa que no va contra lo que vos venís viendo, y ahí ya vas desconfiando, ¿entendés? También es mucha confianza, o sea, la tasa de interés estaba en un 60% el año pasado. Así todo el dólar no subió tanto, pero al principio es como que todos mirábamos, che, no sé qué va a pasar con esto. Los primeros meses de Milei, complejísimos, pero bueno, no sabíamos qué iba a suceder, pero ya venimos de casi 2 años y medio largo, entonces esto ya hubo estabilidad el año pasado, este año al margen del año de las elecciones. La volatilidad no es tan grande, entonces sí se ve. Podés apostar a ganar en pesos, porque de hecho fue una de las monedas que más se fortaleció en estos últimos 2 años. El peso a nivel digamos de Sudamérica o del mundo también. Todas las monedas devalúan porque tienen déficit fiscal. Argentina es superávit y se fortalece. ¿Sí? Creo que son 5 países en todo el mundo que tienen superávit fiscal. Lo cual es espectacular para nosotros, que venimos de una historia Claro, legendaria de estar siempre en rojo. Exacto. Siempre en rojo. Bueno, veremos hacia dónde decanta esta situación entonces con todo el dato del día de hoy. Apostamos una baja del dólar para hoy. Bien. O sea, ahí ya dejo una fichita. ¿Le pones un pleno? Ahí le pongo un pleno. Sí. Bueno, baja el dólar. Baja el dólar para hoy y me animo a decirte que para la semana también. O al menos que se va a estabilizar. Creo que en valores más bajos a lo que estuvo hasta ayer. Espectacular, buenísimo. Bueno, Lucas, gracias por la visita. Tendremos más data informativa seguramente en el transcurso de los próximos días. Siempre sobra. Siempre hay algo. Dejamos muchos temas afuera. Exactamente. Lucas Gervais, te recuerdo que si querés obviamente hacer alguna inversión, algún movimiento, querés obviamente empezar a trabajar un poco con tu dinero, Lucas Gervais, agente productor, inversiones, financiamiento de pymes, mercado de capitales. El dato que siempre destacamos y nos gusta es obviamente su aval a través de la Comisión Nacional de Valores con su matrícula 797. Eso obviamente te da la tranquilidad de saber que estás haciendo el movimiento de tu dinero con gente responsable. No hay acá espejitos de colores, no hay cosas raras, ni mucho menos. Todo lo contrario, la información justa, precisa, clara, como corresponde. Así que te contactás 37 57 65. Tenés ahí obviamente el número para hacer una llamada, dejás un mensaje, te pautás una reunión y podés charlar de todos estos temas que están verdaderamente muy buenos y de a poquito te empezás a meter en el mercado. Una frase que tiene Lucas siempre que es el mejor momento, repetímela, ¿cómo es esa? El mejor momento era hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora. Es ahora, ahí está, perfecto. O sea que el error es no hacer nada con ese dinero que tenés ahí ahorrado y que puede obviamente en un futuro darte algún beneficio. Así que lo contactan, recuerdo, matrícula 797. Si quieren sacarse alguna duda, ingresan a la Comisión Nacional de Valores, publican el número y van a tener obviamente todo el dato específico con esa matrícula avalada para poder tener este funcionamiento. Lucas, gracias por esta visita. Gracias a vos, nos vemos el martes. Lucas Gervais, charlando en esta mañana de Contacto, edición de día martes, como en cada martes, 10 de la mañana, esta columna que nos gusta tanto, así que ahí la repasamos. Mirá qué lindo. 10:41 en Argentina, poquito de canciones, buenos sonidos, hasta las 13 vamos en este Contacto del día de hoy.